Buenos días, vamos a comenzar con la primera lección de matemáticas para séptimo grado de la página número 2 a la página número 5. Vamos a tener una introducción sobre los números positivos y negativos. Nos ubicamos en la página número 2, donde aparece este mapa y dice el título, lección número 1, los números positivos y negativos. ¿Para qué nos sirven los números positivos y negativos? ¿Qué son los números positivos y números negativos? Vamos a ver algunos ejemplos de para qué sirven. Por ejemplo, en este libro podemos observar que en algunas situaciones se utilizan números que llevan el signo esta rayita significa que es signo negativo antes del número. Por ejemplo, vemos en el mapa que hay diferentes ciudades que tienen diferentes temperaturas y ese es un ejemplo de cómo se pueden aplicar los números positivos y negativos. Aquí está Tegucigalpa y dice que la temperatura en Tegucigalpa es de 30 grados centígrados. En Monterrey la temperatura es 28 grados centígrados. En Los Ángeles es 22 grados centígrados. En Nueva York es 4 grados centígrados. En Denver es menos o negativo 5 grados centígrados. Entonces, si ustedes se fijan, se antepone al número el símbolo de resta o menos que indica que este 5 es un número negativo. Así como en la ciudad de Ottawa, la temperatura es de negativo 8 grados centígrados. Entonces, este signo forma parte del número y esto es como se identifica un número negativo. ¿Cómo funciona? Vamos a ver aquí en este ejemplo un termómetro. El termómetro sirve para medir la temperatura. En este termómetro se pueden medir qué tan caliente está algún elemento. Supongamos que introducimos esta temperatura en un recipiente con agua para medir la temperatura. Entonces, al momento de que introduce el termómetro, este símbolo rojo va a crecer y se va a ubicar en el número que corresponde a la temperatura. Por ejemplo, si el agua está a temperatura normal, se va a ubicar entre 20 a 30 grados centígrados. Pero si ya está muy caliente, si usted la pone en la estufa, ¿verdad? Va a llegar a los 50 grados centígrados e incluso puede llegar a 100, donde a los 100 grados ya comienza a pasar del estado líquido a gaseoso, ¿verdad? Vapor, se empieza a evaporar. Pero si el agua la mete a la refri, entonces el agua va a empezar, la temperatura va a bajar, va a ir bajando, va a llegar a cero, ¿verdad? Va a llegar a cero grados centígrados, y en este punto comienza a congelarse, ¿verdad? Entonces se vuelve más frío, más sólido, ¿verdad? El hielo es cada vez más duro, ¿verdad? Y llega pues a temperaturas muy, muy bajas. Entonces, entre más alto es el número, más caliente es, y entre más bajo es el número, menos caliente es. Entonces, aquí es donde vemos el concepto de más y menos, y lo vamos a aprender. Podemos ver aquí, por ejemplo, que el rojo significa que está muy caliente, aquí está un poco menos caliente, aquí la temperatura ya está frío, aquí está ya empezando a congelarse y aquí está muy congelado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo son las temperaturas en estas ciudades que aparecen en los mapas. Por ejemplo, Tegucigalpa dice que está a 30 grados centígrados. Si nosotros pusiéramos el termómetro en Tegucigalpa, ¿a dónde ubicamos? El 30? Tegucigalpa estaría aquí, ¿verdad? En el 30. Entonces, tiene una temperatura relativamente, está un poquito caliente, ¿verdad? Realmente no es tan sofocante como probablemente en la ciudad de Choluteca, que probablemente esté más caliente todavía,
pero Tegucigalpa está a 30 grados centígrados. Vamos a ver cuál ciudad sigue. Monterrey, que está a 28 grados centígrados. ¿A dónde ubicamos el 28? 28 está un poquito más abajo de 30, ¿verdad? Como por aquí, ¿verdad? Entonces, Monterrey está a 28 grados centígrados y está menos caliente que en Tegucigalpa. Es menos porque cada vez va bajando. Si va bajando es menos caliente. Si va subiendo es más caliente. Veamos las otras ciudades. Los Ángeles está a 22 grados centígrados. ¿Dónde está 22? Aquí está 20. Entonces un poquito más arriba de 20 encontramos Los Ángeles, ¿verdad? Entonces vamos a ubicar Los Ángeles aquí. Los Ángeles es menos caliente que Monterrey y que Tegucigalpa. Vamos a ver, vamos más arriba, ¿verdad? En el mapa, si ustedes fijan, entre más al norte, entre más se acerca al polo norte, la temperatura va bajando y bajando y bajando. Los Ángeles, Nueva York. Nueva York está a 4 grados centígrados. ¿Dónde ubicamos el 4? El 4 es más abajo, ¿verdad? 10, por aquí es 5 y aquí está el 0. Entonces un poquito más arriba, ¿verdad? Un poquito más arriba del 0 encontramos a Nueva York, ¿verdad? Nueva York está a 4 grados centígrados. Ya, si Tegucigalpa tiene una temperatura como Monterrey aproximadamente, Los Ángeles, esta temperatura es como la temperatura de Tegucigalpa, pero en Nueva York ya cambia de color, ya Nueva York ya está nevando inclusive, ¿verdad? Ya están casi congelados, ¿verdad? A 4 grados centígrados. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Denver. Denver está a negativo 5 grados centígrados. Este negativo 5 grados centígrados significa que están abajo del cero. Ustedes han escuchado en la televisión. Está a 5 grados bajo cero, ¿verdad? Esto significa que abajo del cero se encuentra la ciudad de Denver, ¿verdad? Y ahí está a menos 5 grados centígrados porque está abajo del cero. Y para poder identificarlo se escribe el signo de resta o signo negativo antes del 5. Y el último que tenemos aquí es Ottawa. Ottawa está a negativo 8 grados centígrados. Y lo vemos que está como es negativo, tenemos que buscarlo abajo, ¿verdad? No es aquí arriba, ¿verdad? Es abajo, porque dice que es negativo, o sea, está bajo cero. Entonces, bajo cero es casi llegando a 10, ¿verdad? Como aproximadamente por aquí tenemos a Ottawa. Entonces, aquí podemos ver que del 0 para arriba es más caliente y del 0 para abajo es menos caliente, ¿verdad? Cada vez es menos caliente, ¿verdad? Podemos decir que frío, ¿verdad? Pero realmente es menos caliente y entonces vemos, por ejemplo, que hay un punto de referencia que es el 0, ¿verdad? Ese es nuestro punto de referencia y lo vamos a estar observando en cada ejemplo que vamos a ver el día de hoy. Si ustedes se fijan, hay dos 30. Está este 30, el 30 que estoy señalando aquí, y está este otro 30 aquí arriba, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este 30 es caliente, ¿verdad? Es más caliente y este otro 30 es menos caliente. Entonces, si este es más caliente, entonces nosotros lo vamos a distinguir, a diferenciar como con números positivos. Vamos a decir que es positivo 30. Este 30 es positivo. Y este que está abajo del 0 lo vamos a designar con números negativos. Por ejemplo, este es negativo 30. Negativo 30. Los tengo con... ¿Sí? Negativo 30. Y este va a ser simplemente 30, ¿verdad? El 30 no es necesario no es totalmente necesario que escribamos el signo positivo, ¿verdad? Si nosotros solo queremos poner, está bien, ¿verdad? Pero si no tiene ningún signo, vamos a entender de que es 30 positivo. Pero para poder identificar el negativo, vamos a tener que escribir
el signo de resta antes del número, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia entre el 30 de arriba con el 30 de abajo. Este 20 también es diferente con este 20. Aquí están empezando a congelarse, ya el hielo ya está agarrando, ya está, es como el polo norte, ¿verdad? Como en Alaska, en Groenlandia, ¿verdad? Pero este 20, ¿verdad? En comparación a este, ¿verdad? Son diferentes porque este está sobre el cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a aprender aquí? Que los números positivos son los que están hacia arriba del cero y los números negativos son los que están hacia abajo del cero. Si no han comprendido totalmente, pueden repetir el video y pueden retrasarlo y verlo cuantas veces sean necesarias, ¿verdad? Para que puedan observar este ejemplo. Vamos a ver qué nos dice el libro. En el libro dice, en el mapa a la derecha se presentan las temperaturas de algunas ciudades de Norteamérica y de Centroamérica, ¿verdad? Tomando el 0 como punto de referencia, que es lo que les mencionaba, ¿verdad? Pues está esta raya aquí, que es la referencia, que a partir de ese punto se determinan cuáles son los números positivos, que son los que van hacia arriba, y los números negativos, que son los que van hacia abajo. Entonces dice, una temperatura menor que 0 se expresa con el signo negativo, ¿sí? Una temperatura menor a los que están abajo del 0 se presentan con el signo negativo. Por ejemplo, aquí en el mapa solo hay dos ciudades que se presentan con temperaturas abajo de 0, que son Ottawa, que está a menos 8 grados centígrados, y Denver, que está a menos 5 grados centígrados. Por ejemplo, la temperatura que es 4 grados centígrados más baja que 0 grados centígrados se expresa como negativo 4 grados centígrados y se lee negativo 4 grados centígrados. Así se lee la temperatura cuando está 4 grados abajo del cero. En el ejemplo 1.1 hay dos preguntas. Las vamos a contestar. Primero, pregunta, ¿cuál de estas ciudades tiene una temperatura más baja que 0 grados centígrados? A ver, ¿cuáles serían esas ciudades que están abajo, que tienen bajo cero? Lo vimos en el ejemplo. Aquí está el 0 y las ciudades, ¿verdad? Las ciudades que están bajo 0 son aquellos que tienen el signo negativo. Denver y Ottawa. Aquí las vemos. Ottawa, que tiene signo negativo. Denver, que tiene signo negativo. Este ya no, porque este es positivo. Este también es positivo. Monterrey también tiene positivo y Tegucigalpa también tiene positivo. Entonces, la respuesta a la primera pregunta sería que las ciudades que tienen una temperatura más baja que 0 grados centígrados es Ottawa y Denver. Y la segunda pregunta dice, ¿cuáles ciudades tienen una temperatura más alta que 0 grados centígrados? Más alta significa que está arriba del 0, ¿verdad? Y los que están arriba del 0 son los números positivos. Entonces, vamos a ver qué ciudades tienen números positivos. Nueva York, ¿verdad? Tiene un número positivo. ¿Por qué es positivo? Porque no tiene el signo de menos, ¿verdad? 22, ¿verdad? También es positivo. 28 y 30 con Tegucigalpa. Entonces, la respuesta a la segunda pregunta sería Nueva York, Los Ángeles, Monterrey y Tegucigalpa. Aquí están las respuestas, ¿verdad? Ottawa, los números negativos son los que tienen una temperatura más baja y estas son las ciudades que tienen temperaturas arriba de 0. Si la temperatura más alta, que es 0 grados centígrados, si la temperatura es más alta que 0 grados centígrados, se puede expresar con el signo positivo como, por ejemplo, positivo 3 grados centígrados y se lee positivo 3 grados centígrados porque tiene el signo más. Vamos a ver el ejemplo. Observando el mapa, siempre con el mismo mapa de la página anterior. Las temperaturas de Nueva York y Ottawa. Vamos a ver las temperaturas de Nueva York. Esta y esta. Dice, son 4 grados centígrados, las de Nueva York,
y negativo 8 grados centígrados la de Ottawa. Complete las siguientes explicaciones. Vamos a ver. La temperatura de Nueva York es más alta que 0 grados centígrados. ¿La temperatura qué es? ¿Verdad? ¿Cuánto es la temperatura de Nueva York? 4 grados centígrados. ¿Verdad? Entonces, vamos a escribir aquí 4. Dice entonces la temperatura que es 4 grados centígrados más alta que 0 grados centígrados se expresa como positivo 4, ¿verdad? Positivo 4 grados centígrados y se lee positivo 4 grados centígrados. Ahora vamos con Ottawa. Ottawa tiene menos 8 grados centígrados o negativo 8 grados centígrados. Dice, la temperatura que es 8. Disculpen que me cuesta dominar el mouse para escribir. 8 grados centígrados más baja, oigan bien, más baja, ¿sí? Que 0 grados centígrados se expresa como, si es más baja que 0, entonces sería negativo 8 grados centígrados y se lee negativo 8 grados centígrados. Entonces, como es más baja, ¿verdad? Según el ejemplo, negativo 8 queda como Ottawa, ¿eh? Está abajo y se lee negativo 8. Aquí están las respuestas del inciso A y el inciso B, ¿verdad? Que coinciden. Luego está el siguiente enunciado. Usando números con el signo positivo o el signo negativo, se puede expresar la posición relativa con respecto al punto de referencia. Ya vamos a ver esto más adelante. Cuando se expresa un número negativo, ¿verdad? Un número negativo, se debe escribir con el signo siempre. Para poder distinguir el número negativo, siempre tenemos que ponerle este signo. Por ejemplo, menos 3 o negativo 3. Por ejemplo, negativo 2.3. O por ejemplo, negativo 3/5. Cuando se expresa un número positivo, se puede escribir sin el signo, ¿verdad? Se puede escribir sin el signo, solo en el caso de que sean positivos. Cuando sean negativos, siempre se debe escribir el signo. Pero si es positivo, no es necesario que lo escriba. No es necesario. Ya si yo miro este número, aunque no tenga el signo, ya vamos a entender, todos nosotros vamos a comprender de que ese número es positivo. Pero si queremos decir que este número es negativo, tenemos que incluirle el signo negativo siempre. Eso espero que esté totalmente claro. Exprese las siguientes temperaturas. Ahora seguimos con el ejemplo de las temperaturas. Con el signo positivo o con el signo negativo. Por ejemplo, 12 grados centígrados más baja. Aquí está la clave, ¿ve? Más baja que 0 grados centígrados. Si está más baja que 0 grados centígrados, ¿cómo lo vamos a expresar entonces la temperatura de 12 grados centígrados? Vamos a ver. Por aquí está el 12, arriba del 10, pero por aquí hay otro 12, abajo del 10, ¿verdad? ¿Cómo distinguimos este 12 de aquí con el 12 de arriba? Por el signo. Por el signo, en este caso, si es más baja, entonces va a ser negativo 12 grados centígrados. Inciso B. ¿Cómo sería entonces si fueran 7 grados centígrados más alta? Aquí está la clave. Más alta que 0. Si es más alto que 0, o sea, queda arriba de 0, entonces es positivo, ¿verdad? Podemos expresarle con un signo positivo, 7 grados centígrados, o simplemente pudimos haber omitido el signo y podríamos haber dejado 7 grados centígrados nada más, sin el signo. Ya podríamos entender que es positivo. Pero podemos incluir el signo, no hay ningún problema. Exprese las siguientes temperaturas. Vamos a ver este ejercicio. Exprese las siguientes temperaturas con el signo positivo y el signo negativo. Vamos a ver.
Esto es un ejercicio para ustedes. 5 grados centígrados, mira, aquí está la clave, más alta. Entonces va a ser positivo, ¿verdad? Eso lo hacen ustedes en su cuaderno. Este va a ser positivo. Luego, inciso B, 15 grados centígrados más baja. Entonces, si es más baja que 0, entonces va a ser negativo. Inciso C, 8 grados centígrados más baja. Si es más baja, entonces, ¿cómo va a ser? ¿Sí? Van a escribir menos 8 grados centígrados, ¿verdad? Negativo, porque es más baja. ¿Sí? Esto lo van a escribir también en las demás. Y 28 grados centígrados más alta, ¿qué significa? Que es positivo. Van a escribir entonces positivo 28 grados centígrados. Aquí también, ¿verdad? 15 grados centígrados negativo. Y aquí sería positivo 5 grados centígrados. Háganlo ustedes en sus cuadernos y se guían conforme a lo que les he estado explicando en este video. Vamos a ver un segundo ejemplo, otro ejemplo de para qué sirven los números positivos y negativos. Veamos. Dice, la cumbre de la montaña de Selake está a 2.849 metros sobre el nivel del mar. Si se expresa la altura con 2.849 metros, tomando como punto de referencia el nivel del mar, ¿cómo se expresa 2.000 metros bajo el nivel del mar? Esta es la pregunta. Siempre que nos pongan ejercicios, tenemos que analizar la pregunta y eso es lo que vamos a responder, ¿verdad? Siempre, así se analizan estos ejercicios. Cuando les pongan un ejemplo, un postulado o un ejercicio, busquen qué es lo que les están preguntando, ¿verdad? Porque esa es la respuesta que tienen que contestar. Entonces, y lo demás solo son las pistas, ¿verdad? Que vamos a seguir para poder contestar la pregunta. Entonces dice, la cumbre de la montaña. Veamos las pistas. Ya sabemos que lo que nos quieren preguntar es cómo se expresa 2.000 metros bajo el nivel del mar. Es muy sencillo. Esta pregunta ya la podemos responder. Porque el simple hecho, cuando dice bajo el nivel del mar, entonces obviamente, ¿verdad? Vamos a expresarlo como negativo 2.000 metros, ¿verdad? Y aquí está la respuesta. Negativo 2.000 metros. Pero necesitamos entender, quisiera explicarles qué significa este ejercicio para que lo comprendan. ¿Cómo es que aplicamos o para qué sirve el número positivo y negativo? La cumbre de la montaña es esta parte, la montaña Selake es toda esta región, esta de aquí hasta aquí. Esta es la montaña Selake. La cumbre de la montaña es la parte que se puede ver, ¿verdad? Porque el resto, este es el mar, y el resto está sumergido dentro del mar. Y esta es la parte que nosotros podemos ver. Entonces la cumbre es lo que está desde el punto desde el nivel del mar hasta la cima, ¿verdad? Y desde este punto nosotros podemos ver que tiene una altura desde aquí hasta la cima de 2.849 metros. Y entonces también nos dice que desde este punto, que es el nivel del mar, hacia el fondo hay 2.000 metros, ¿verdad? Entonces, desde este punto podemos irnos hacia arriba o podemos irnos hacia abajo, ¿verdad? Imagínese, por ejemplo, que usted está en este punto, aquí, ¿verdad? Y tiene que tomar una decisión. Si usted desea escalar la montaña o prefiere nadar y bucear la montaña hacia el fondo. Unos de ustedes van a decir, no, yo prefiero escalar la montaña. Entonces, bueno, vamos a ver, con la montaña, usted va a caminar, supongan que hay un camino hasta este lugar, hasta este punto. Y a partir de este punto, usted se viene caminando desde aquí hasta este punto y comienza a escalar la montaña hacia arriba. ¿Sí? Entonces, como va hacia arriba, la distancia que usted recorre es positiva. ¿Sí? Y recorre 2.849 metros. Eso es lo que usted va a escalar hasta llegar a la cima.
Pero si otros de ustedes van a decir, bueno, yo quiero mejor meterme a nadar al mar, quiero llegar y tocar el fondo. Entonces, usted viene y se pone su ropa de bucear y se viene nadando por encima hasta que llega a la parte, a esta parte. Y en este momento se comienza a sumergir hacia abajo, hasta que llega al fondo, ¿sí? Y la distancia que recorre son 2000 metros, que es la distancia. ¿Cómo podemos representar entonces esos 2000 metros? Como esos 2000 metros van hacia abajo, los representamos con un número negativo, ¿verdad? Entonces, de esa forma nosotros podemos distinguir que esos 2000 metros son negativos, ¿verdad? Por eso es que nosotros escribimos en la respuesta 2000 metros. Continuamos. Tomando como punto de referencia el nivel del mar, este es el punto de referencia a esta raya que es el nivel del mar, ¿verdad? Aquí es donde hasta ahí llega el agua. Conteste, ¿cómo se expresa la altura del monte Everest, ¿verdad? Supongamos que este ya es el monte Everest, ya no es la montaña Selake, ¿verdad? Si esta está, el monte Everest es una montaña, ¿verdad? Si esta está a 8.848 metros sobre el nivel del mar. Si está sobre el nivel del mar, entonces vamos a escribir, ¿cómo sería entonces? ¿Positivo o negativo? Correcto, sería positivo. Sería entonces positivo 8.848 metros. ¿Qué me cuesta dibujar el 8? Y me pone un montón de 8. Ok, la segunda pregunta es, la fosa abismal tiene una posición de negativo 3.122 metros. ¿Está sobre o bajo el nivel del mar? ¿Cuál es su profundidad? Lo que está diciendo, hay una fosa, imagínense que esta es la montaña, ¿verdad? Y este es el mar. Hay una fosa. Hay una fosa que dice que está ubicada ¿dónde? ¿A dónde está ubicada? Dice que tiene una posición de negativo 3.122. Si es negativo es hacia arriba, o sea que la fosa está por aquí o está por aquí. Como está el signo negativo, significa que está hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, por aquí está la fosa. Si usted se viene nadando, los de usted, quienes de sus compañeros decidieron irse nadando hacia abajo, van a encontrar la fosa, ¿verdad? Porque está ubicada dentro del agua. Entonces, la respuesta dice que está sobre o bajo el nivel del mar. La respuesta es bajo el nivel del mar. No está aquí arriba, ¿sí? Está aquí abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Nos lo indica el signo negativo o el signo de resta. ¿Cuál es su profundidad? La profundidad es negativo 3.122 metros bajo el nivel del mar. Esa es la profundidad. Ya les di la respuesta. Si les dejaron tarea, pues ya la comprenden y la pueden escribir para enviárselo a su profesor. Ejemplo 5. Vamos a otro ejemplo de cómo podemos utilizar, en qué casos podemos utilizar los signos positivos y negativos. Veamos, una carretera que se prolonga de este a oeste, ¿verdad? Se prolonga de oeste, esta es la carretera, ¿eh? Toda esta línea que vemos aquí es la carretera, ¿verdad? Aquí ya no es hacia arriba o hacia abajo, este ya es de una forma horizontal, ¿verdad? La carretera es pareja. Aquí vamos a dibujar un carrito. Yo no puedo dibujar muy bien y menos con este mouse. Pero imagínense que este es un carrito y esta es una carretera, ¿verdad? Que va en esta dirección. ¿Sí? Entonces, en una carretera que se prolonga de este a oeste, se expresa con positivo 3 kilómetros la posición del punto A. Esta es la posición en este punto, ¿verdad? Queda a 3 kilómetros desde aquí. El carro está aquí, por ejemplo, y desde aquí, hay 3 kilómetros, ¿verdad?
¿Cómo se expresa la posición del punto B? Aquí está el punto B, ¿verdad? Que queda a 2 kilómetros hacia el oeste. O sea, si estamos aquí, el carro está aquí, ¿verdad? Pero en lugar de dirigirse hacia la derecha, se dirige hacia la izquierda. Entonces, desde el punto O hasta el punto B hay 2 kilómetros, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos expresar? ¿Verdad? Recuerden que la dirección es importante porque si nos dijeran que va hacia hasta acá, ¿verdad? Aquí hay aquí está también el kilómetro 2, ¿verdad? Entonces, y este también es kilómetro 2, pero este kilómetro 2 es hacia la derecha y este kilómetro 2 es hacia la izquierda. Si es a la izquierda, entonces va a ser negativo, ¿verdad? Negativo 2 kilómetros, ¿verdad? Aquí está la respuesta, negativo 2 kilómetros. Pero si fuera hacia la derecha, entonces sería positivo 2 kilómetros. Lo voy a explicar aquí. Habíamos hablado de que si la dirección estaba hacia arriba, iban a ser positivos, ¿verdad? Sí, como el termómetro, ¿verdad? Que lo que esté arriba del 0, ¿verdad? Van a ser los números positivos. Y los números que estén abajo del 0, este punto de aquí es 0, el punto de aquí es 0, ¿verdad? Entonces, donde se intersectan todas estas líneas. Entonces, si es abajo del 0, ¿serían entonces qué números? Serían números negativos. Entonces, eso lo vimos con el termómetro. Arriba son los que están arriba del 0 son los positivos y los que están abajo del 0 son los negativos. Pero también ahora tenemos la carretera, el ejemplo de la carretera, que va no es de arriba hacia abajo, sino que de un punto horizontalmente hacia el otro, de lado, como esta línea. Entonces, si los números son a la derecha, van a ser positivos. Y si los números están a la izquierda, van a ser negativos. Están divididos también por colores. Se los puse en las flechas por colores. Los colores, todos los números que estén atrás del 0, en esta línea, van a ser negativos. Y los que estén abajo, para abajo, van a ser negativos, las líneas azules. Los positivos los vamos a encontrar que son los que están hacia arriba del punto de referencia, en este caso del 0, y los puntos que están hacia la derecha van a ser también positivos. Vamos a ver más ejemplos. Si la dirección se prolonga, dice, se prolonga hacia el oeste, hacia el este, perdón, hacia el este, si la dirección se prolonga, vamos a borrar aquí, vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar. Dice, si la dirección se prolonga hacia el este, estamos aquí, ¿verdad? El punto de referencia es aquí. Si la dirección se prolonga hacia el este, ¿a dónde es el este? ¿Aquí? ¿A la derecha? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha, ¿verdad? Aquí está el este, ¿ve? Entonces, ¿cuánto nos vamos a prolongar? Dice, si la dirección se prolonga hacia el este, la dirección es positiva. ¿Ves? A la derecha es positiva, así como les expresé. Todo lo que sea a la derecha van a ser positivos. ¿Sí? Exprese la cantidad con el signo positivo o negativo tomando como punto de referencia al punto 0. Este punto. Un auto que recorre 50 kilómetros desde el punto 0 al punto P, vamos a ponerle en dirección al este, vamos a poner que el punto P está aquí, ¿verdad? Si recorre desde aquí hacia acá, entonces, pregunta, ¿cómo se expresa la posición del punto P? ¿Sería positivo o negativo? Miren hacia dónde va, desde el punto de referencia del 0 hacia la derecha. Hacia la derecha son positivos, ¿verdad? Entonces vamos a escribir, la respuesta correcta sería, serían 50 positivo, 50 kilómetros. ¿Sí? De acuerdo. Pero ¿qué pasa
¿sí? Dice, inciso B, si los recorre en dirección al oeste, por ejemplo, que recorre que los mismos 50 kilómetros, si en lugar de ir hacia la derecha vamos a recorrer hacia el oeste, es hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a recorrer 50 kilómetros. ¿Cómo los expresaríamos? ¿Verdad? ¿Cuál es la posición del punto P? El punto P estaría entonces aquí, ¿verdad? Este sería el punto P, ya no estaría a la derecha y entonces, por lo tanto, sería negativo 50 kilómetros, ¿verdad? Kilómetros. Esa sería la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué negativo? Porque vemos en la gráfica que si vamos a la izquierda, entonces el número va a ser negativo. Ejercicio 1.4. Si la carretera se prolonga hacia el norte, ¿verdad? La dirección es positiva, ¿verdad? Si vamos hacia el norte, ¿por qué? Ustedes han visto, ¿verdad? Que los puntos cardinales, este es el norte, este es el sur, este es el este y este es el oeste, ¿cierto? Entonces, si es hacia el norte, van a ser positivos. Si es hacia el sur, van a ser como negativos. Si es hacia el oeste, van a ser negativos. Y si es hacia el este, van a ser positivos. Entonces, la carretera se prolonga, dice, si la carretera se prolonga hacia el norte, ¿cómo va a ser? Positiva, ¿verdad? Porque es hacia arriba. Y si es hacia el sur, la dirección va a ser negativa, porque es hacia abajo. Si el punto de referencia es 0, ¿verdad? 0 se encuentra aquí, en este punto. Ese es el punto de referencia, es la base desde donde nosotros vamos a salir en la dirección que nos indique. ¿Cómo se expresa la posición del punto A que está a 5 kilómetros al norte del punto de referencia? ¿Cuál es el punto de referencia? El punto de referencia es esto. Dice que está a 5 kilómetros al norte. Entonces, ¿hacia dónde agarramos? ¿Hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia abajo? Dice que hacia el norte. Entonces vamos a ir hacia arriba, ¿verdad? Entonces vamos a recorrer 5 kilómetros hasta aquí, ¿verdad? 5 kilómetros. Unos 5 kilómetros. Entonces llegamos a este punto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se expresa? ¿Es positivo o negativo? Es positivo, ¿verdad? Porque está hacia arriba. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se expresa la posición del punto A? ¿Verdad? Entonces, la posición del punto A va a estar en este punto. Aquí va a ser el punto A, ¿verdad? En la primera pregunta. ¿Sí? Aquí, a 5 kilómetros. Luego dice inciso B. Si decimos que B está a negativo 8 kilómetros, ¿en qué dirección está ubicado B respecto al punto de O y a qué distancia? Bueno, ¿dónde está ubicado entonces el punto B? Dices que está a negativo 8 kilómetros. Negativo 8 kilómetros. Entonces, si hacia aquí recorrimos 5 kilómetros, entonces desde aquí hasta abajo vamos a recorrer 8 kilómetros, ¿verdad? Y estos serían negativos, ¿verdad? Perdón. Negativo. Va a ser negativo. Y entonces aquí vamos a ubicar el punto B. El punto B, ¿verdad? Entonces sería negativo. ¿Por qué? Porque es hacia abajo, ¿verdad? Entonces, continuamos con el ejemplo 1.6. Dice, en una carretera, aquí está la carretera dibujada, ¿verdad? Vamos a rezar allá. En una carretera que se prolonga de oeste, ¿a dónde está el oeste? ¿A dónde está el oeste? Está aquí. Vamos a poner aquí el oeste,
¿sí? A este, y el este está a este lado, ¿sí? Entonces dice, la carretera va de aquí hacia allá, en esta dirección, ¿sí? Dice, se prolonga de este a oeste. Se expresa con más 4 kilómetros. Desde aquí hasta acá hay más 4 kilómetros. ¿Por qué positivo? ¿Por qué es positivo? Porque es hacia la derecha. Hacia la derecha, como en la gráfica. Si vamos a la derecha, es positivo, ¿sí? Entonces, se expresa con positivo 4 kilómetros. Los 4 kilómetros de movimiento hacia el este. ¿Cómo se expresa el movimiento 3 kilómetros hacia el oeste? Es decir, si comenzamos de aquí y llegamos hasta el final, a los 4 kilómetros, después recorremos de aquí hasta este punto, ¿verdad? ¿Cómo lo expresamos? ¿Verdad? Estos 3 kilómetros, como vamos hacia la derecha, ¿verdad? Lo hubiera puesto en otro color. Como vamos hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, recorremos 3 kilómetros, pero si ustedes fijan la flecha, ¿hacia dónde está? ¿Hacia dónde está? ¿Está hacia la derecha o hacia la izquierda? Entonces veamos que está hacia este lado, ¿verdad? Hacia la izquierda. Y si a la izquierda dice que son negativos. Entonces, por lo tanto, la respuesta es negativo 3 kilómetros. Así se expresan esos 3 kilómetros. Recuerden, en el ejemplo, tienen que identificar qué es lo que le están preguntando. En este caso les preguntan, ¿cómo se expresa el movimiento de 3 kilómetros hacia el oeste? Porque es como que usted venga corriendo desde aquí, sale de aquí, se va, recorre 4 kilómetros y llega hasta el final, llega hasta aquí, ¿verdad? Esos 4 kilómetros son positivos porque se desplazó hacia la derecha. Pero después usted se va a regresar 3 kilómetros, ¿sí? Sale corriendo, ¿verdad? Llega a este punto, 3 kilómetros. Esos 3 kilómetros son negativos porque usted se está regresando. Entonces, la distancia que recorre, al final, pues, la distancia donde llegó, pues, es un punto en contra porque se está acercando al lugar donde inició a correr. Entonces, por eso es negativo. Y porque está hacia la izquierda. Ok, vamos a ver lo último. Con esto terminamos. El ejemplo, bueno, aquí está el ejercicio, perdón, no lo había observado. Vamos a ver el ejercicio que vaya. Si la carretera se prolonga hacia el norte, la dirección es positiva. Y si es hacia el sur, la dirección es negativa. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que si está hacia el norte, si usted está aquí en el inicio, si se prolonga hacia el norte, van a ser positivos. Pero si se prolonga hacia el sur, que es abajo, van a ser negativos, ¿verdad? ¿Hacia dónde se dirige un vehículo cuyo movimiento es de positivo 2 kilómetros? ¿Hacia dónde se dirige? Si es positivo. Usted está aquí y el vehículo va 2 kilómetros positivo. ¿Es hacia abajo o hacia arriba? Como es positivo, el vehículo se dirige hacia arriba. Hacia arriba, por tanto es positivo. Porque es positivo, ¿verdad? ¿Cómo se expresa 1 kilómetro de movimiento hacia el sur? Hacia el sur, veamos a dónde queda hacia el sur. Si usted está aquí y se desplaza 1 kilómetro hacia el sur, ¿hacia dónde es? ¿Hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda? ¿El sur dónde queda? Aquí, ¿verdad? Entonces, si usted está aquí, entonces se va a desplazar 1 kilómetro hacia el sur. ¿Cómo lo expresa entonces? Si ustedes fijan, como es hacia abajo, ¿verdad? Hacia el sur, el movimiento es negativo. Por lo tanto, se expresa como negativo 1 kilómetro, ¿verdad? ¿Por qué negativo? Porque es hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo, porque dice que si se desplaza hacia el sur, ¿verdad? Entonces tienen que leer muy bien las preguntas y las pistas que les están dando. Ejemplo 7, el último ejemplo. Si se expresa con positivo 15 minutos el momento 15 minutos después de una hora, ¿cómo se expresa el momento 20 minutos antes de la hora?
Parece un poco confusa la redacción, pero vamos a entenderlo. Imagínense que ahorita tenemos este reloj. Usted mire su reloj y ahorita tenemos esta hora. Y la aguja está aquí, en el 12. ¿Sí? Entonces, 15 minutos, 15 minutos después significa que el reloj avanza hacia aquí, ¿verdad? Y se va a ubicar la aguja en este punto, como lo tenemos en esta figura, ¿verdad? El reloj, estos son 15 minutos después, más tarde. Usted tiene que esperar que transcurran 15 minutos, ¿sí? Pero esto se expresaría entonces como esos 15 minutos aún no han llegado y tenemos que esperar, ¿verdad? Entonces vamos a esperar 15 minutos más. 15, ¿verdad? Minutos, ¿verdad? Así se expresa entonces el tiempo que vamos a esperar. Nos hacen falta. Tenemos que esperar 15 minutos más para que llegue esta hora, ¿verdad? Pero que hay si estamos hablando, dice, bueno, es que esto tenía que tenerlo listo 20 minutos antes, ¿verdad? Estamos retrasados por 20 minutos. Estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí en este punto. Pero 20 minutos significa que tenemos que ir hacia atrás, ¿verdad? Hacia atrás, hacia el 20, ¿verdad? Y el reloj no retrocede, ¿verdad? El reloj avanza a esta dirección. Entonces, para aquí, si fuera para adelante, vamos a escribirlo como positivo. Pero si va hacia atrás, ¿cómo lo vamos a expresar? Con signo negativo. Entonces, la respuesta es, ¿la respuesta a qué? ¿Qué nos están preguntando? Dice, ¿cómo se expresa el momento 20 minutos antes de la hora? No nos están preguntando por esto. Nos están preguntando por esto, ¿verdad? ¿Cómo se expresa el momento 20 minutos antes? Como es antes, entonces significa que tenemos que retroceder el reloj, ¿verdad? Y retroceder significa negativo. Entonces, ¿cómo se expresa? Aquí está la respuesta. Se expresa como 20 minutos negativo. Negativo 20 minutos. Y este sería positivo 15 minutos, ¿verdad? Sería 15 porque va hacia adelante y este sería negativo porque va hacia atrás. Expreso usando el signo positivo o negativo el cambio del momento en el tiempo. Por ejemplo, 30 minutos antes de la hora, como es antes, ¿qué significa? Sería negativo, ¿verdad? Inciso B, 10 minutos después de la hora. ¿Cómo sería? Positivo. 45 minutos después de la hora. Sería entonces positivo. Y 55 minutos antes de la hora, como es antes, entonces sería negativo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a este otro ejemplo. Menciona acerca de otra forma como podemos aplicar los signos positivos y negativos. Los números positivos y negativos pueden expresar como cuando usted tiene una ganancia, ¿verdad? Dice, si se expresa 600 lempiras de ganancia, 600 lempiras positivo, si usted, digamos, en el día fue a comprar 5 naranjas y las fue a vender, las naranjas las compra a 1 lempira, ¿verdad? Las compramos, perdón, a 300 lempiras, ¿verdad? Nosotros compramos las naranjas a 300 lempiras y las vamos a vender a 2 lempiras cada uno. Significa que vamos a tener un ingreso de 600 lempiras, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si en vez de que nosotros vendimos las naranjas por un precio mayor del que nos costó? Significa que vamos a perder en ese negocio. Si nosotros ganamos, si hay ganancia, si nosotros ganamos 600 lempiras en ese negocio, entonces vamos a expresarlo con el símbolo positivo 600. Pero si vamos a perder, lo que es pérdida, se escribe con signo negativo, ¿verdad? Suponga usted que perdimos en el negocio 300 lempiras, entonces lo que es pérdida lo vamos a representar como algo negativo, ¿verdad? Negativo 300. No ganamos ese día, más bien perdimos. Y bueno, hasta aquí vamos a llegar.
¿verdad? Y vamos a comenzar en la siguiente clase con los números naturales, ¿verdad? Y a comenzar a ver la clasificación de cada uno de los números. Espero que les haya ayudado y que les haya quedado claro el ejercicio, la explicación y vayan resolviendo los ejercicios de la guía. Que tengan un feliz día.